Estas son las sirenas con las que la sociedad israelí recuerda a las víctimas de los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023. Hoy, hace justo 2 años, a primera hora de la mañana, miembros de la milicia islamista considerada terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea y de otras facciones armadas palestinas cruzaron la valla de separación entre Gaza e Israel. A partir de ahí, asaltaron a sangre y fuego comunidades judías del sur de Israel, así como un festival de música electrónica que se celebraba en el desierto del Negev. Asesinaron a un total de 1.219 personas, la mayoría de ellas civiles, y secuestraron a 250 más. 47 de los rehenes siguen hoy en manos de Hamás, una veintena de ellos con vida, según el ejército israelí. Los ataques del 7 de octubre fueron los más mortíferos en la historia de Israel y el mayor asesinato de judíos desde el Holocausto planeado y ejecutado por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Los atentados desataron una ofensiva militar de Israel sobre Gaza que 2 años después sigue en marcha. La ofensiva ha destruido buena parte de la franja y matado a más de 67.000 personas, la mayoría de ellas civiles, según el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás. Unas cifras que Naciones Unidas considera creíbles. Mientras las sirenas suenan en Israel y las bombas siguen cayendo en Gaza, tienen lugar unas conversaciones de paz entre el gobierno de Benjamín Netanyahu y Hamás en Egipto, que abren una pequeña luz de esperanza tanto para israelíes como para palestinos. Soy Andreu Jerez y esto es DW Actualidad en Análisis, un programa en el que abordamos asuntos de política internacional. Queremos analizar este aniversario con la periodista Maya Siminovich, quien se encuentra en la llamada Plaza de los Secuestrados en Tel Aviv, y con Alberto Spektorovsky, politólogo y profesor de la Universidad de Tel Aviv, quien se encuentra en la ciudad israelí de Herzliya. Buenos días para ustedes. Ustedes forman parte de la sociedad israelí, viven allí a diario, y una pregunta que me gustaría hacerle a ambos para arrancar es ¿cuál es el ánimo dominante en la sociedad israelí 2 años después de estos terribles atentados de Hamás? Comenzamos contigo, Maya. La verdad que, hola a los dos, han cambiado las cosas muchísimo los últimos 3 días, porque los ánimos eran de guerra eterna, básicamente, lo que estamos viviendo aquí todos. Y sin embargo, desde que Donald Trump anunció en la Casa Blanca al lado de Benjamín Netanyahu un poco taciturno, que ya está declarada la paz eterna en el Medio Oriente, hubo y sigue habiendo mucho escepticismo y sin embargo parece que esto va hacia allá. Se siente optimismo, es bastante innegable, se siente optimismo, hay mucha gente que está muy cauta, pero ha habido eso en las ceremonias de recuerdo y también hay encuentros que están apuntando con muchos familiares de los secuestrados con los que he podido hablar, que tal vez ahora pueda pasar una cosa que no había pasado antes. Profesor Spektorovsky, ¿cuál es el ambiente que usted puede respirar en Israel 2 años después de los atentados? Bueno, yo creo que concuerdo con Maya. Yo personalmente soy escéptico, con muchas ganas de ser optimista, con muchas ganas. Es cierto lo que dice Maya, completamente de acuerdo. Esto abrió una oportunidad y la gente obviamente quiere tener esperanza, no quiere morir con la expectativa de que esto es una guerra interminable. Así que suena hasta difícil decirlo, pero gracias, señor Trump. Si se logra, todo esto tiene que ver con el presidente de los Estados Unidos, que podrán definirlo de la forma que quieran, pero si lo logra o si se logra esto, lo que sea, le doy el premio Nobel o 3 premios o el que quiera, no importa, pero parar este infierno. Más adelante podremos abordar más los detalles de esas negociaciones que están teniendo lugar en Egipto, la implicación internacional de todo lo que está ocurriendo en la región. Pero Maya, me gustaría hablar contigo un poco más sobre los familiares de los rehenes que siguen en manos de Hamás. Recordemos casi medio centenar de rehenes. ¿Cuáles son sus principales demandas, tanto para Netanyahu como para el resto de actores implicados en esas conversaciones que están teniendo lugar entre Israel y Hamás en Egipto?
¿Las principales demandas de Israel o de Hamás? No, de los familiares de los rehenes que siguen en manos de Hamás. Los familiares, perdóname. Es que tengo mucha policía que nos está rodeando, perdonadme, y entonces me ha distraído bastante. No sé muy bien qué es lo que puede estar pasando, pero vuelvo a la pregunta. A la respuesta. Los familiares lo único que quieren es que les devuelvan a sus seres queridos. Los quieren vivos y los quieren muertos. O sea, los que están muertos, quiero decir, los quieren de regreso igual, con la misma intensidad que los quieren vivos. Esto es un poco, no es una verdad absoluta, porque también hay gente que tiene familiares muertos en Gaza, y en realidad lo que están diciendo algunos de ellos es que no quieren que haya más guerra ni que ningún soldado se ponga en peligro para traer a sus familiares muertos. Pero hay una ley judía que los lleva a querer enterrar y tener todas las certezas de que el cuerpo del fallecido está en la tierra de Israel y es enterrado. Entonces es parte de la tradición, es parte de lo que la gente aquí está pidiendo. Los secuestrados, los familiares de los secuestrados solo quieren que ellos regresen, y después están las versiones de las diferentes tendencias políticas, los que piensan que la guerra es un error desde el principio, los que piensan que la guerra se convirtió en desproporcionada, los que quieren que la guerra continúe. Están todas esas personas también dentro de las familias de los secuestrados. Por tanto, un denominador común: que devuelvan a los rehenes que siguen en Gaza. Profesor Spektorovsky, sabemos, si miramos con retrospectiva, sabemos que en el momento en que Israel sufrió los atentados, la sociedad israelí estaba fuertemente polarizada ante unas reformas impulsadas por el gobierno de Netanyahu que una parte importante de la sociedad israelí consideraba una deriva autoritaria. ¿Qué efecto tuvieron los ataques de Hamás y cómo ha evolucionado Israel o la sociedad israelí desde entonces? Bueno, el tema de la división, no quiero decir que murió, pero quedó de lado. Pero la división persiste. Yo creo que de alguna forma u otra Maya lo mencionó. Hay mucha división con respecto a la continuación de la guerra, mucha división con respecto a lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu. No hay división, diría yo. Prácticamente hay una unificación de criterios en de que Hamás tiene que ser derrotado o doblegado, o póngale el nombre que quiera. Pero lo que sí hay división es decir, si hay que hacerlo ahora, si el precio que hay que pagar es con una nueva guerra, si el precio que hay que pagar es con más caídos y quizás la muerte de los rehenes. Es decir, si la ofensiva en Gaza continuaba antes de que Trump largue el plan, era muy probable que los rehenes se paguen con sus vidas. Eso dividía a la sociedad impresionantemente. Yo diría de que la gran mayoría dice: parar la guerra como sea, no me importa. Si eso equivale también a rendirse, no importa, pero hay que salvar a los rehenes. Había una pequeña parte, no tan pequeña, pero sí minoría, que es la que dice: de ninguna forma, imposible rendirse, hay que ir hasta el final, pase lo que pase. Pero las divisiones siguen. Repito, el tema de la reforma judicial o regimental o lo que quieran, quedó un poco de lado, aunque no del todo, pero obviamente que Israel es una sociedad muy fracturada y no se curó, sigue estando así. Una fractura y una polarización por tanto que no cesan en la sociedad israelí. Más adelante hablaremos un poco más de las dinámicas de la política israelí interna, pero Maya, me gustaría preguntarte una cuestión que sigue lanzando interrogantes 2 años después. La frontera entre Israel y Gaza sea probablemente una de las fronteras más controladas, más vigiladas del mundo. ¿Cómo pudo ocurrir el 7 de octubre de 2023 un asalto de tal dimensión con una frontera tan estrictamente vigilada? ¿Hay una investigación en curso al respecto? ¿Qué se investiga al respecto en Israel?
Andreu, ahí esta es la pregunta del millón. Hay muchas investigaciones en curso, algunas ya concluidas. El propio ejército ha concluido varias investigaciones sectoriales en los kibutzim, en las diferentes aperturas. Han hecho investigaciones, se han concluido, han hecho informes muy exhaustivos y se han publicado. Lo que no hay es una comisión de investigación estatal. Antes había dicho que está rodeada de mucha policía. El motivo es porque el líder de la oposición está aquí, justito a mi lado, Yair Lapid, dando una entrevista. Él es uno de los que está exigiendo, como la mayor parte de los políticos, que haya una comisión de investigación estatal, algo que el gobierno de Benjamin Netanyahu rechaza una y otra vez. ¿Cómo eso pudo pasar? Estamos especulando. La mayoría son teorías que intentan justificar una cantidad de elementos que se juntaron ese día. Lo que queda claro es que Hamás estuvo planificando esto durante muchísimo tiempo, años y años y años. Tenían clarísimo hacia dónde iban. De hecho, se publicó incluso un informe, como un año y medio antes, en un periódico Haaretz, en el que hablaban que estaban planificando un asalto a Israel, hablaban de que se iban a repartir Israel en cantones. Pasó desapercibido ese informe, como tantas otras cosas, pero también había cosas pragmáticas. Se retiraron las fuerzas del ejército, en su mayoría, de la frontera esta tan conflictiva que tú señalas y tan explosiva desde que Hamás está en el poder, y se los llevaron a Cisjordania, en su mayoría, o sea que estaban desprotegidos. Los kibutzim, las kibutz, en plural kibutzim, tienen una guardia de defensa armada. Es una guardia pequeña, son civiles que viven allí y tienen armas. También sucedió que les pidieron que devolvieran las armas para que tuvieran uso en otros lugares. Algunos kibutzim se negaron y otros devolvieron las armas, o sea que también estaban hasta desarmados del todo, algunos de ellos. Hay un montón de elementos que se juntan, no creo que haya una explicación única. Y también había, si bien por ejemplo las alarmas estaban dándose todo el tiempo, las observadoras del ejército, que son unas chicas soldado, a ellas las ponen en este puesto que es bastante ingrato, a observar y a escuchar y a ver imágenes horas y horas y horas en las fronteras y reportar si hay algo raro. Ellas reportaban desde hacía muchos meses que había movimientos muy sospechosos en la Franja de Gaza. Hubo un informe y unas conclusiones muy tremendas de esta situación, porque ellas informaron y sus superiores les dijeron cosas como: sois nuestros ojos pero no nuestro cerebro, de manera que no pasó nada con eso. A ellas las mataron, las secuestraron y todas esas cosas que pasaron en esos días, de manera que eso, hay una mezcla de prepotencia, de no creerse de verdad que son capaces, de no escuchar las voces de dentro y un desarme de la región, esta problemática. Por lo que nos cuentas, Maya, por tanto, hubo graves fallos de seguridad que veremos si acaban teniendo consecuencias políticas dentro de Israel. Profesor Spektorovsky, me gustaría volver con usted. Tras los atentados de Hamás, el gobierno de Netanyahu se autoimpuso el objetivo de acabar por completo con Hamás, tanto militar como políticamente, fuese cual fuese el precio. Algo sobre lo que entonces había cierto consenso en la sociedad israelí, todavía en estado de shock tras los atentados. 2 años después, con más de 60.000 muertos palestinos, una Gaza prácticamente destruida y acusaciones internacionales de genocidio, Hamás sigue existiendo, aunque muy mermada, pero es una organización que sigue existiendo. ¿Todavía hay consenso sobre ese objetivo expreso de Netanyahu en la sociedad israelí o han cambiado las cosas? No, yo creo que hay consenso en lo que se quisiera hacer. En lo que no hay consenso es en la operatividad, si se puede hacer. Digamos, hay mucha gente del ejército que dice: olvídense de esta idiotez, es imposible destruir una idea. Hay otros que dicen: sí se puede. Yo creo básicamente que toda esta discusión hoy llega un poco hacia el final por el plan de paz que está avanzando, o por lo menos, no plan de paz, pero digamos el plan de los 20 puntos que está avanzando Trump, que en definitiva, si se cumplen como están más o menos, implica que jamás tenga que capitular. O sea, sencillamente porque si, digamos, primero devuelven los rehenes y la imposición, digamos, del desarme, un movimiento de resistencia que se desarme y que se desarme porque se lo están imponiendo, yo creo que deja de existir. Eso sería un triunfo bastante importante de Israel, pero yo personalmente soy escéptico de que jamás pueda aceptar eso, así que probablemente no le queda más remedio por la presión tanto de Estados Unidos, de Qatar,
también de Egipto, también de Turquía particularmente, de que le están diciendo a Hamas, bueno, se terminó, también la autoridad palestina, se terminó, le están diciendo, ¿sí? Entonces, obviamente que Hamas en este momento está muy, muy, muy apretado. Probablemente lo que haga sea aceptar la declaración, pero después la operatividad, a ver quién controla el desarme, qué clase de desarme, cómo va a ser. Lo que jamás quiere es ganar tiempo. Así que me parece que están en eso. Ahora vamos a ver, pero por digamos, lo que hay consenso es de que se quiere destruir a Hamas. En lo que no hay es si se puede o no. Hoy, como ya te digo, con la iniciativa de Trump, da la impresión que se va hacia ese final que es que jamás como factor militar o militar político no exista más en la Franja de Gaza. Eso es en dicho. Hay que ver si operativamente eso funciona. Uh-huh. Un plan Trump de 20 puntos que sabemos que está ensombrecido por la falta de confianza mutua entre las partes negociantes y también la falta de confianza en la región tras 2 años de violencia. Maya, sabemos que la violencia de estos últimos años ha aumentado aún más, si cabe, esa falta de confianza y de empatía, tanto entre israelíes como entre palestinos. ¿Hay excepciones? ¿Hay iniciativas palestino-israelíes que busquen tender puentes incluso entre tanta destrucción y después de tanto odio? Por supuesto que los hay. Los había antes y los hay ahora. Hay cosas que no se cuentan, pero por ejemplo los palestinos que necesitaban, podían salir de la Franja de Gaza al principio de la guerra, podían por un lugar solo, que era el paso de Rafah, con Egipto. Ahí tenían que sobornar a las autoridades egipcias, pagarles muchísimo dinero, $5.000, $8.000, $10.000 por persona. Yo personalmente conozco a mucha gente de Israel que les ha ayudado a muchas familias con dinero para que se escapasen simplemente. En un momento dado se cerró aquella salida y ya no pudieron salir más. La salida por Israel no es posible porque a los israelíes no se les soborna. Esto he entendido de las personas que hacían estas operaciones y tienen que buscar otro tipo de salidas para tratar de ayudar a la gente a irse. Hay un goteo de personas que salen de la Franja de Gaza. Es muy pequeño, pero sucede desde el principio de la guerra. Hay organizaciones humanitarias trabajando en la franja y hay organizaciones relacionadas con Israel, por supuesto. Hay iniciativas sociales, siempre las hubo, a lo mejor ahora incluso con más fuerza. Hay una de las fuerzas sociales más presentes en las manifestaciones, se llaman Standing Together, son palestinos israelíes y judíos israelíes que marchan todos los días, todas las semanas, se organizan también para ayuda humanitaria. Hay israelíes que son voluntarios para llevar a los palestinos de los territorios ocupados de Cisjordania y de Gaza antes de la guerra a sus citas hospitalarias o tratamientos en Israel. Esto es un servicio de voluntarios, como digo, que pararon en Gaza desde la guerra, de hacerlo desde Gaza, porque simplemente no pueden físicamente, pero siguen haciéndolo, no pararon nunca con los palestinos de Cisjordania. En fin, es como la vida misma, ¿no? No hay blancos y negros, no hay sociedades homogéneas, ni la israelí ni la palestina. Uh-huh. La vida misma y grises en una sociedad que intenta, o unas sociedades que intentan establecer puentes de comunicación. Profesor Spektorovsky, antes hablábamos de las implicaciones en política interna del 7 de octubre de 2023 en Israel. Sabemos que ex primeros ministros israelíes como Ehud Olmert ofrecen una crítica implacable con Netanyahu y con su gobierno, al que no creen que esté en disposición de seguir gobernando Israel y de solucionar sus problemas. ¿Realmente hay alternativas políticas, hay aritméticas electorales posibles, alternativas a un gobierno liderado por Netanyahu? Sí, por supuesto que hay. Yo creo que hoy los polls dan bastante claro que hay una alternativa de partidos entre centro-derecha o derecha e izquierda, no Netanyahu, o sea, excluyendo al nacionalpopulismo de Netanyahu y excluyendo también, que eso es lo más importante, a los partidos de la derecha radical. Hoy, no sé qué va a pasar mañana, porque usted sabe que los polls cambian de acuerdo a
digamos, a evoluciones políticas. No sé qué puede pasar en el momento que los rehenes sean liberados. Ahí probablemente, muy posiblemente, Netanyahu se lo va a adjudicar a él mismo y se lo va a adjudicar a su coalición. En fin, eso tiene que verse. Pero también con respecto a Netanyahu mismo, Netanyahu, como ustedes saben, el momento que lo llamó Trump y lo obligó a volcarse hacia el centro, abandonar de cierta forma las ideas de su coalición, lo hizo con bastante buena gana, diría yo. Era como diciendo, a mí me conviene hoy electoralmente volcarme un poco más al centro, no necesito tanto a la derecha más radical, ya estamos cerca de las elecciones, la derecha radical de cualquier forma, o sea, Ben-Gvir y Smotrich no tienen a dónde ir, y yo puedo ganar puntos si digamos, la liberación de rehenes se da. Entonces aceptó absolutamente todo lo que le pidió Trump. Pedirle perdón a Qatar, quitar de la mesa totalmente cualquier idea de anexión e inclusive dejar en el aire el asunto de que la autoridad palestina pueda ser mañana parte de la reorganización de Gaza. Es decir, una forma muy, digamos, abierta, todo lo que quiera, pero aceptó prácticamente todo lo que le pidió Trump, y lo repito, de buena gana, y dando a entender claramente que ese es el camino que le conviene a él personalmente. Así que eso es algo a tener en cuenta. Pero también, como ya te dije, hay una coalición alternativa al gobierno de Netanyahu, y a Netanyahu mismo, porque Netanyahu es una persona muy divisiva, como bien sabemos. Esa alternativa existe. Vamos a ver si llega a los números necesarios. Y otra pregunta muy importante es si habrán elecciones. Eso también está pendiendo en el aire. Depende del desarrollo de la guerra, depende de lo que pueda pasar con Irán, en fin, mil cosas. Así que queda todo en el aire. Todo en el aire. Tal vez también el aislamiento creciente de Israel generado por las políticas de Netanyahu también ha contribuido a que el primer ministro israelí tuviese que acceder finalmente a ese plan de 20 puntos de Trump. Me gustaría hacerles una última pregunta a los dos. La ofensiva militar israelí también ha generado muchas críticas internacionales y, como decía, ha aislado a Israel en diferentes escenarios internacionales. La pregunta que tengo para ustedes es cómo ve la sociedad israelí esas críticas contra su gobierno y ese creciente solidaridad internacional con los palestinos, los que han sido hasta ahora los más afectados por la ofensiva israelí. Vaya, empezamos contigo. ¿Puedo contestar yo? Sí, por favor. Yo creo que los israelíes, como casi todo, como en casi todos lados, ahora mismo, por ejemplo, como yo decía, tenía a Yair Lapid a un lado dando una entrevista, y una señora le gritó y le dijo, vaya oposición tenemos, ¿por qué no hacen nada para solucionar esto? Rápidamente la gente la ha increpado y le ha dicho, ¿cómo en un día como hoy te atreves a decir algo así? Creo que esto, y la policía y los guardaespaldas de Yair Lapid han ido detrás de la señora y se ha montado un tumulto detrás. Creo que estas dos cosas ejemplifican. Una mujer dice lo que piensa, políticamente critica a la oposición, que efectivamente ha sido nula durante todo este tiempo, y la gente que está aquí asistiendo al acto en la Plaza de los Secuestrados, no es un acto, es un acto constante, es todo el rato compañía, la callan porque es un día solemne. Es muy difícil tener oposición o mostrar oposición a lo que está pasando en Gaza, por ejemplo. A muchos israelíes les cuesta mucho porque sienten que tienen que defender a su país completamente, como si fuera todo un ente atacado. Principalmente cuando hay un gobierno como el de Netanyahu que insiste y convence a mucha gente de que toda crítica israelí es antisemitismo y somos contra nosotros o con nosotros. Es una lectura súper simplista, pero que une a muchísima gente. No es único de Israel para nada. Los medios de comunicación se alían a estas consignas sencillas y muy lesivas. Y hay una sensación de que el mundo odia a Israel por ser.
también si los medios de comunicación no están reportando lo que está pasando en Gaza. Los soldados que vienen y cuentan lo que sienten, o los que se suicidan, o los que están en contra, no son tampoco titulares. Se crea un clima en el que no es muy cómodo estar en contra de lo que está pasando. Y sin embargo hay oposición. No sé si respondí a tu pregunta, pero es complejo. Sí. Profesor Spektorovsky, ¿está usted de acuerdo en que el primer ministro Netanyahu usa la carta del antisemitismo para atrincherarse en sus posiciones, lo que acaba alimentando más el aislamiento de Israel? Sí, por supuesto. Utiliza mucho eso. Hay una sensación muy, digamos, muy problemática de que desde el principio de la guerra hasta ahora nadie ha querido ver, ni siquiera la prensa, ni ha mostrado lo que sucede en Gaza. Es como diciendo, después del golpe de Hamás, vale todo. Así de sencillo. Y no entiendo al mundo que me está poniendo limitaciones. No entiendo la ley internacional que me ponga limitaciones. Ahora, cuidado. Miren que no todo el mundo está en la posición de crítica a la guerra de Israel. Hay una parte de ese mundo, un poco subterráneo, que ve a Israel, a la reacción israelí como una reacción justa, a pesar de la gran cantidad de víctimas, pero era lo que se debía hacer. Es decir, por eso digo, hay que tener mucho cuidado cuando uno habla del mundo. Pero es cierto, sin ningún lugar a dudas, de que acá no se quería ni ver lo que estaba pasando en Gaza. Es decir, eran imágenes como quien se dice no existentes. La gente discutía con el gobierno sobre el asunto de los rehenes, discutía con el gobierno por Netanyahu mismo, pero había muy pocos que se atrevían a hablar de los muertos de Gaza. Inclusive hubieron ex generales del ejército de Israel, el ex ministro de Defensa, Buggy Ayalon, que manifestó claramente, estamos en estos momentos matando bebés. Un poco más lo acribillan este hombre por haber dicho eso. Obviamente que sonó, era como una contribución al ataque frontal de los enemigos de Israel en Europa. Pero básicamente, claro, lo que el hombre quería decir de que hay cosas que nosotros no queremos ver. Yo creo de que la guerra en Gaza ha creado una mini guerra civil en Europa. Así de sencillo. Es decir, está esa Europa que la vemos todos los días en los canales de televisión manifestando, y hay otra Europa media subterránea que está muy pro-Israel y que no aparece del todo en todos los canales, pero que todos sabemos de su existencia. Quizás sea una Europa, amigos que no quisiéramos tener, pero básicamente, digamos, los puedo sintetizar en la frase del canciller alemán Merz. Es decir, Israel está haciendo el trabajo sucio de todos nosotros. Hay muchísimos en Europa que piensan así. 2 años de los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel. Lo hemos analizado con nuestra colega Maya Siminovich sobre el terreno y con el profesor Alberto Spektorovsky, profesor de la Universidad de Tel Aviv. Le agradecemos desde aquí sus análisis y sus palabras. Esto es DW Actualidad en Análisis. Les recordamos que pueden escuchar más capítulos en nuestras redes sociales y en las plataformas donde suelen consumir podcasts como Spotify u otras como Amazon Music. Gracias por su atención y hasta la próxima.